Nuestro cerebro mata la creatividad. Hoy vamos a tratar de este tema que nos parece tan importante y vamos a explicar por qué mata la creatividad. En primer lugar, porque nuestro cerebro es un órgano que tiende a economizar energía. Entonces, va a utilizar ya las rutas neuronales que tengamos establecidas. Con lo cual, todo aquello que sea novedoso muchas veces les supone salir de su zona de seguridad y salir de esa zona de seguridad puede contemplarlo como una amenaza, con lo cual le cuesta. Después, precisamente en esta eficiencia que busca, pues va a buscar esos pensamientos automáticos que nos faciliten la gestión del tiempo y de todos los recursos que ya tienen. Por eso necesitamos trabajar en la creatividad para contrarrestar estas tendencias naturales de este órgano que para nosotros es casi la máquina perfecta, el ordenador perfecto. Afortunadamente, nuestro cerebro es neuroplástico y tenemos la posibilidad de cambiarlo a lo largo de toda nuestra vida. Eso significa que muchas veces tendremos que salir o ampliar esta zona de confort para que nuestra creatividad pueda evolucionar a la vez que evolucionamos nosotros. Esta estimulación pues, nos va a dar una flexibilidad de pensamiento y mental que nos va a ayudar en nuestro día a día, sobre todo en la resolución de conflictos a la hora de buscar nuevas soluciones, pero también a la hora de mejorar nuestra vida y la de las demás. ¿Cómo ves el tema de la creatividad, Alfonso? Un tema muy interesante y muy importante en la vida de las personas, porque como bien has dicho, salir del área de confort o del área de habitualidad, es decir, donde normalmente nos movemos, necesita de un aspecto muy importante y es la valentía. Ser valiente para ser creativo, porque es fácil estar dentro de lo que uno hace habitualmente, ¿no? Esa zona de confort, y no tener que mostrar ningún rasgo de valentía. Pero esa valentía nos va a permitir ser mucho más creativos. Muy bien, pues hoy, como bien has dicho, tenemos aquí a nuestro valiente de lujo, que es una persona que trabaja la creatividad en todos los ámbitos de su vida y hoy le vamos a preguntar, nos va a contar y nos va a aportar pues toda su experiencia. Él es Epo Cardelo, que yo casi diría que es un hombre del Renacimiento por la cantidad por lo polifacético que es y en todas sus facetas con éxito. Él es periodista, locutor de radio, investigador, escritor, músico, compositor, pintor, actor. Bienvenido, Epo. Si quieres añadir algo más a todo lo que he dicho de ti, porque tienes, bueno, es que tu currículum es tan amplio y tan brillante que nos podríamos tener un programa exclusivamente para hablar de ti. Pero yo creo que mejor que la gente te conozca, aunque a lo mejor algunos ya te conocen, porque eres una persona con una amplia trayectoria y vamos a hablar contigo de la creatividad, que creo que vas sobrado de ella y seguro que tus aportaciones van a ser interesantísimas. Bueno, pues en primer lugar, daros las gracias a ti, Manuela y Alfonso, por esta oportunidad y por pasar este rato, que seguro que será un rato fascinante y súper interesante para hablar de un tema tan misterioso como es el de la creatividad, ¿no? Bueno, no sé si yo puedo ser un hombre del siglo XXI, del Renacimiento, ¿no? Pero sí que es verdad de que vivo la realidad del siglo XXI, me tocó vivir por nacimiento también en parte del siglo XX, evidentemente, y, y pienso que la vida nos lleva a cada uno de nosotros a hacer lo que nos apetece o lo que podemos hacer en un momento determinado de nuestro tiempo que nos toca vivir en este planeta llamado Tierra, y que en este caso yo no es que sea yo una persona excepcional ni me creo una persona excepcional, simplemente que desde muy niño he intentado hacer todo lo que yo quería hacer y lo he intentado de verdad. Si quería hacer una cosa, pues me proponía, trabajaba, luchaba, estudiaba, me preparaba y la hacía, ¿no? En algunos casos con éxito y en otros casos pues con Con menos éxito. aprendizaje, con aprendizaje. Efectivamente, con aprendizaje. Y claro, al final has conseguido hacer muchas cosas que desde una perspectiva externa a mí pues se puede parecer como
como ese dicho muy español de aprendí de mucho, maestro de nada, ¿no? Pero en mi caso he tenido la suerte de poder realizar muchísimas facetas dentro del mundo del arte y la creatividad que me han llevado hasta donde estoy ahora, que es por lo menos a sentirme cómodo y muy a gusto en esta piel que yo habito. Claro, porque para ti, ¿qué sería la creatividad? Bueno, Manuela, es un tema realmente, es un tema muy complejo, fíjate, para mí complejísimo, ¿no? Porque yo siempre, y como creativo, me había hecho esa pregunta tan cargada de misterio, ¿no? Realmente es una pregunta fascinante, y aunque es imposible definir qué es la creatividad en una frase corta o mediante una explicación así concisa y directa, sí que, y en este caso podría aportar alguna idea o hipótesis que llevara quizás a despertar alguna conciencia y que a su vez ese despertar llevara a las personas que nos puedan escuchar a interesarse sobre un tema para mí capital en el desarrollo de la historia de la humanidad, ¿no? Así que la pregunta, ¿qué es la creatividad? Esta pregunta tan potente Para que me ti, ¿eh? haces, Para ti. No, no sí, sí, quiero... para mí, pero es una pregunta muy potente y profunda para mí y tan esencial eh, que nos podría llevar a plantearnos lo que podría decir que es la historia de la vida en realidad y del cosmos, que en realidad solo podríamos acercarnos a ella desde un punto de vista filosófico, o por lo menos llegar al borde de lo que podríamos intuir que podría significar la realidad. Aún así yo tengo mi propio concepto sobre lo que podría ser la creatividad, ¿no? En este caso os tengo que contar que como la creatividad en mí es algo que me acompaña desde niño durante muchos años de mi vida, me había hecho la pregunta de qué es la creatividad. Sin embargo, hay un matiz importante en esa pregunta que yo no me he hecho, qué es la creatividad, sino de dónde viene mi creatividad. Fijaos que digo de dónde viene por lo que desde el primer momento ya estoy planteando que la creatividad o mi creatividad no me pertenece per se, no nace en mí, no es en realidad algo mío, ¿no? Y es que en mi modesta opinión yo he llegado al convencimiento de que no podemos hablar de creatividad si no la asociamos antes a otra fuerza necesaria para su propia existencia, ¿no? Como es la inspiración, que junto a la creatividad forman un círculo para mí indisoluble que siempre se retroalimenta la una de la otra, ¿no? Pues bien, este binomio creatividad e inspiración, para mí, contestando a tu pregunta, es una potentísima energía etérea, creo que codificada, que fluye en todo el cosmos, en todo lo que nos rodea, en todo espacio-tiempo, y es una fuente de la cual desconocemos su procedencia y que los seres humanos y también los seres en vivos en general y de alguna manera y en un momento determinado tenemos la capacidad de atrapar mediante algún tipo de diseño desconocido que poseemos, unos receptores y también emisores, que podríamos llamar de alguna manera conciencia o espíritu, y que todo el mundo posee. Y que son un número determinado de seres humanos, millones, por supuesto, pues tienen esa capacidad desarrollada para atrapar, en ese caso, siendo conscientes o inconscientes de eso, esa energía codificada que fluye por el cosmos y que de alguna manera nos inspira y nos permite ser creativos. O sea, en definitiva, la creatividad y la inspiración, pues lo cierto es que no se sabe de dónde vienen, no se sabe dónde está, pero existe y esta hipótesis que yo acabo de plantear puede ser tan buena o mala como cualquier otra. Pero lo cierto es que los creativos sí que es cierto que vivimos con ese misterio, ¿no? Claro, porque ¿tú crees que tiene alguna relación también con la curiosidad? Uy, creo que te has ido. Sí, la verdad es que Ay, a ver, ahora os oigo y os veo. ¿Me habéis? Sí, te has quedado un poco congelado, pero no pasa nada. Te repito la pregunta. O bueno, querías comentarlo tú, Alfonso. sí, sí, ¿no? La inspiración como base de la creatividad y que normalmente la inspiración solo viene en ciertos momentos, no uno está inspirado en todo momento, sino que está en un estado mental que te permite esa inspiración y te lleva a esa creatividad, ¿no? Es decir, hay que estar como predispuesto a ser creativo. Muchas veces Efectivamente. surge de forma espontánea, pero otras veces se puede hacer de forma voluntaria. Y eso era una pregunta que también le quería hacer, que la podemos hacer. Pues, qué haces tú, Epo, para ser creativo?
Bueno, si ya partiendo de la base de esta hipótesis que os he planteado, de ver lo que puede ser ese binomio, inspiración y creatividad, realmente es cierto, Alfonso, lo que tú has dicho, hay que estar muchas veces predispuesto. Por lo tanto, tienes que tener, para tener una predisposición para algo, tienes que tener una base en la que basarse, valga la redundancia. Entonces, ¿qué hago yo? Pues muchas veces no hago nada, sinceramente. Muchas veces no hago nada. Me llega esa inspiración, esa energía, porque claro, evidentemente la inspiración existe, te llega una energía, evidentemente es una energía, y yo le digo energía o fuerza, pues porque no es algo tangible, no es algo que tú puedas tocar. Nadie puede ir cogiendo la creatividad mía como un árbol. Mira, aquí hay un árbol de la creatividad, me cojo una manzanita de la creatividad, me la como y ya acabo de sentir algo que me hace crear, ¿no? Es algo que está, que vuela. Entonces, a veces viene solo cuando menos te lo esperas. En mi caso, por ejemplo, yo soy músico-compositor, ¿no? Y voy pensando en mil cosas por la calle y de pronto me entra una melodía en la mente. No la he buscado, me entra una melodía. ¿Y qué tengo que hacer? Si no se me olvida, como tu hijo de vecino, pues cojo la grabadora y me pongo a tatarear con la grabadora del móvil, ¿no? O alguna idea, algún concepto, alguna idea, a tatarearla o a hablarla por la calle, ¿no? Lo cual también es el peligro de que te tomen por loco, ¿no? Por la calle, si te ven cantar o te ven hablando al móvil. Pero a veces la consigo así de esa manera y otras veces sí es cierto que como ya dispongo de unos patrones de aprendizaje y de práctica, de las dos cosas, sí que es verdad que a veces he pensado, quiero hacer esto o una canción, quiero pensar en una canción romántica. Y realmente me pongo a pensar en esa canción romántica y efectivamente me sale un tema romántico, ¿no? O sea, puede ser mejor o peor, eso ya es totalmente decisión de... Pero claro, el artista o el que nos dedicamos a crear, pues lo haces y de golpe de pronto te sale, ¿no? Pero es un misterio, evidentemente. Claro, cuando se ha perdido la conexión, te decía si consideras que la curiosidad también es un factor importante a la hora de desarrollar la creatividad. Absolutamente. Es decir, la curiosidad y la necesidad, y como ha dicho anteriormente Alfonso al principio de su intervención, la valentía, ¿no? Es decir, al final todo va dentro de una misma coctelera, eh, la cual agitamos y al final nos da un resultado. Pero si nos ponemos a hacer retroingeniería inversa, ¿no? Sobre cada uno de los conceptos que nos llevan a la creatividad, pues nos daremos cuenta de que la creatividad es algo que necesita de muchas otras cuestiones y factores como para que se dé, ¿no? Como el aprendizaje y, pues, por ejemplo, la curiosidad, ¿no? Lo que tú comentabas, Manuela, de tengo curiosidad por conocer y a la hora de conocer tengo la curiosidad de entender y a la hora de entender también tengo curiosidad por desarrollar ese entendimiento, ¿no? que acabo de adquirir y al final todo es una retroalimentación que nos da en eso, en la creatividad, ¿no? Claro, pero claro, todo el mundo no es así. Y tú, pues, en tus diferentes facetas, cuando trabajas con clientes, eh, ¿cómo aprecian esa creatividad? ¿O tienes que luchar porque las mentes de los que acuden a ti no son tan flexibles como la mente creativa y tienes que convencerlos de las bondades de esas innovaciones que les puedas aportar? Bueno, fíjate, es muy interesante lo que acabas de comentar, Manuela, porque también viene a lo que he comentado yo, valga la redundancia al principio, ¿no? De emisor-receptor, ¿no? Es la comunicación. La comunicación, pues, es otra manera de creatividad, ¿no? El poder de convencimiento de los demás. Evidentemente, a un cliente al que tú le quieres mostrar un producto cualquiera, convencerlo va a resultar de dos maneras. Una, el arte que uno tenga para convencer y otra, el arte que uno tenga de mostrarle que cumples y cubres sus necesidades. Porque al final uno puede intentar estar haciendo proselitismo sobre un tema, sobre las bondades de lo que tú puedes ofrecer, pero alguien, tu receptor, no tiene una necesidad de lo que tú le quieras vender, evidentemente no te lo va a comprar. Por muy bueno que sea, por muy bonito, incluso por muy barato, o por muy caro, eso no importa. O por la calidad que tenga, eso no importa. Entonces, convencer al cliente es, primero, el cliente tiene que ir convencido de que él mismo que necesita
de ti. Y después tiene que tener una confianza y unas referencias en cuanto a lo que tú tienes o a lo que tú le ofreces es lo que él necesita y lo más idóneo y necesario para cubrir sus necesidades, ¿no? Entonces, si se juntan estos planetas, estos planos, es muy fácil, es más sencillo de poder llegar a esa persona. Si esa persona ya de entrada está necesitada de algo, pero por mucho que tú le expliques las bondades y beneficios de lo que tú le ofreces y no te cree o no te quiere, o por sus necesidades, que sea caro o barato o no sea idóneo para él y su familia, pues no te lo va a comprar. Claro, no, porque yo me imagino que alguna vez te dirán, deja de innovar y a mí hazme esto que es lo que yo quiero, que es lo que se ha llevado siempre. O al o peor todavía, cópiame esto que he visto que me gusta mucho. Copia y pega, sí, claro. No, totalmente, estoy totalmente de acuerdo contigo, Nola, porque además es también el miedo de la gente, ¿no? El tema de la innovación es también otro tema fascinante que tiene que ver con la creatividad, por eso es lo que decía yo de esa coctelera, que es que hay tanto que se necesita el uno del otro y se va retroalimentando, que la innovación, que es fundamental y necesaria para el avance de los seres humanos como, de manera personal y como sociedad, no todo el mundo la acepta por lo que, volvemos al principio de lo que decía Alfonso, la valentía o el miedo al cambio. Y claro, hay gente, personas, millones, que están dentro de su zona de confort y tienen miedo a dar ese paso para cambiar. Y es que el cambio genera incertidumbre y es un riesgo. Entonces hay gente que sí, que el cambio lo ven como algo necesario y fundamental en su vida para desarrollarse, y hay otras personas que te dicen la frasecita esta tan española, tan bonita de virgencita, que me quede como estoy, ¿no? Sí. Sí. No, lo que quería comentar también es que parece que ahora mismo estamos hablando de la creatividad con letras mayúsculas, ¿no? Pero también hay una creatividad que es del día a día, ¿no? Cuando siempre hacen las cosas de la misma forma. Y como a veces nosotros mismos nos limitamos a esto siempre se ha hecho así, en mi casa se ha hecho así, o yo siempre lo he hecho así, y no nos permitimos esa creatividad para hacer esas variaciones con las connotaciones que eso tiene. Es decir, no te permites a ti mismo conocerte una perspectiva distinta porque siempre haces lo mismo, ¿no? Es decir, las personas que siempre van de casa al trabajo, a trabajar a casa por el mismo camino. No se permite un día, bueno, pues voy a ir por otro sitio y descubrir algo nuevo, porque este es el camino que hago. ¿Cómo podríamos ayudar a la gente, a las personas, a que puedan ser más creativas, pues, desde tu experiencia personal? A ver, hay una fórmula muy sencilla que es la de hacer entender a la gente de que porque lleven haciendo una cosa muchísimo tiempo no quiera decir que lo estén haciendo bien. El hecho de que una persona se haya acomodado en hacer una cosa no quiere decir que sea una cosa. Cuando digo una cosa es lo que tú has dicho, coger siempre el mismo camino, siempre el mismo camino. Nunca se ha parado a plantear que a lo mejor por otro camino gana en tiempo, gana en menos riesgo de ir con un vehículo, con una moto o incluso andando, ahorra gasolina, ahorra, en fin, mil factores que le pueden influenciar de manera beneficiosa y que no se le ha planteado porque simplemente yo sigo por ese camino que es el que he hecho toda la vida. Entonces, la mejor manera de educar o de ayudar a la gente, porque educar parece algo como muy pretencioso, pero en realidad es que hay a la gente, a muchas personas, incluso mayores, ya no hablo de críos, ni de niños, ni de adolescentes, ni de jóvenes, sino incluso adultos, es enseñarles y mostrarles de las cosas, el cambio puede ser absolutamente beneficioso o no les puede ser beneficioso. No se arriesgan al cambio, no podrán conseguir nunca que sus vidas, o sea, si uno está siempre haciendo lo mismo, es imposible que las cosas te puedan cambiar, porque siempre estás haciendo lo mismo. Por lo tanto, ¿cómo ayuda a las personas? Haciéndoles ver que el riesgo merece la pena y que ese riesgo para cambiar en la vida, pues puede ser un riesgo no solamente asumido, sino calculado. Es decir, voy arriesgando poco a poco, haciendo estos cambios y añadiendo estos cambios en mi vida para quizás
mejorar, ¿no? Y si uno ve que no mejora, pues siempre, volver al punto de partida siempre es bueno, no es una marcha atrás, ¿no? Entonces yo creo que sí que hay que ayudar a la gente y hay que ayudarla mostrándoles que hay otras posibilidades en esta vida y que no siempre haciendo lo mismo se va a poder cambiar ese posible. Sí, realmente nosotros, bueno, personalmente como trabajo con niños, la forma de introducirles, ¿no? Es muy básica y muy sencilla, pero es con objetos cotidianos, el decir, por ejemplo, un tenedor, ¿no? ¿Cuántos usos se os ocurre para el tenedor, independientemente del de pinchar la comida, ¿no? Y que ellos poco a poco vayan desarrollando pues esa imaginación que sobre todo en los niños es muy sencillo porque no tienen esas rutas neuronales establecidas, con lo cual es muy fácil abrirlas. Y de hecho tú lo has dicho, que desde pequeño tú ya tenías esa capacidad creativa, con lo cual, claro, al irla trabajando a lo largo de los años, pues claro, para ti es algo súper sencillo, ¿no? Mientras que para otras personas, pues les puede costar porque normalmente nuestros oyentes, los niños no nos escuchan porque están en el colegio a las horas en las que nosotros emitimos. Pero sí los adultos, pues cualquier objeto cotidiano, el empezar a ver distintas posibilidades y distintos usos de cualquier cosa que tengan a mano, que tienen establecido que es para un determinado uso y no se les ocurre nada más. Además, con la seguridad que ya se sabe, porque la ciencia avanza mucho y se sabe que el cerebro es neuroplástico. Yo me he encontrado con personas que han dicho, a mi edad yo ya no voy a cambiar. Por supuesto que sí, podemos cambiar hasta el último minuto porque nuestro cerebro, que ya, insisto, para Por mí es una supuesto. máquina perfecta, les va a permitir introducir esos cambios. Sí que es verdad que no a la velocidad de los niños, pero a otra velocidad más rápida, más lenta, les va a suponer una ventaja importantísimo el abrir esa ventana de posibilidades en cualquier aspecto de la vida, porque muchas veces yo me he encontrado con cocineros y cocineras muy, muy creativos. Porque también es verdad que yo creo que tu caso es casi un poco excepcional, el que seas tan creativo en tantos aspectos de la vida. Normalmente la creatividad se suele dar en unos aspectos, no en todo. Por eso hay publicistas que son muy buenos, pero son muy buenos en publicidad, cocineros y cocineras de renombre que seguro que nos vienen a todos también. Y es porque han desarrollado mucho la creatividad en ese campo. Pintores, escritores, en tu caso es que se da todo en una persona porque lo tienes muy trabajado y, bueno, realmente has hecho de esa creatividad, yo creo que casi un don, ¿no? Al abarcar tantos campos y de forma tan creativa en todos. Sí, no, no, absolutamente, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Fíjate que voy a ir un poquito más atrás en la aportación que acabas de hacer con el tema de los niños, ¿no? Y de ahí lo enlazo a mi niñez, a cómo lo he visto yo y cómo me he intentado analizar desde niño de llegar al porqué, igual que hemos hablado antes de que yo no me he planteado qué es la creatividad, sino de dónde viene la creatividad que tengo. Eh, yo creo que es fundamental con los niños, y yo además te conozco y sé el trabajo que tú haces con los niños, que es un trabajo realmente espectacular. Eh, y yo también he trabajado con niños a nivel artístico, les he hecho talleres de arte, de pintura, y no me he dedicado a hacer un taller de arte o de pintura directamente pintando, sino haciéndoles primero una charla sobre lo que podría ser la pintura y luego haciéndoles descubrir con una pantalla de vídeo matices, mensajes ocultos, ideas, conceptos que estaban en cada una de las obras de arte, ¿no? Intentando hacer desarrollar su visión en ese momento y despertar esa conciencia de qué estoy viendo, ¿no? En los niños. Entonces, a mí como niño, desde niño, lo que me ha llevado a tocar, digamos, tantas disciplinas artísticas y creativas ha sido lo que tú has dicho anteriormente, la imaginación. Yo desde muy niño, pues en casa, pues mi madre y mi padre, pues tenían discos de música de jazz, de música clásica, también tenían de flamenco, tenían de música italiana, de Pavarotti, tenían... Yo todo esto lo he mamado desde niño, lo he escuchado y para mí desde muy niño ha ido entrando, digamos, en mi espíritu. Eh,
yo tengo un hermano ya fallecido y una hermana que han vivido exactamente lo mismo que yo y ellos no tienen nada que ver conmigo. Es decir, yo he salido la ovejita extraña de la familia en cuanto a esa La creatividad, ¿no? Incluso, verjita creativa. sí, pongámoslo de alguna manera, la ovejita o el ovejón, ¿no? De creativo, ¿no? No negro, porque, bueno, tampoco el negro es feo, ¿no? Pero bueno, tampoco quiero ya darle esa acepción a la creatividad, ¿no? Y sí que no se ha parecido ninguno a lo mismo que yo. Pero yo sí que pude desarrollar todo eso. Luego mis padres eran muy aficionados al cine, entonces yo recuerdo de muy niño, no casi desde la cuna, pero casi. Las películas que ponía mi madre en televisión de Hitchcock o de otros directores interesantes que se veían en blanco y negro, desde muy pequeño, ¿no? Entonces, claro, a mí el tema del misterio, el tema de la música, el tema del arte, la pintura, todo eso, pues ha sido algo que yo he mamado desde muy niño sin que desde mi propia familia se me enseñara o se me inculcara, sino que ha sido como una especie de ósmosis, una especie de absorción inconsciente de todo eso. Entonces, todo eso me ha llevado desde muy pequeñito a desarrollar en mi interior ese tipo de capacidades, vamos a decirlo así, de entrar en esos mundos del arte y de la creatividad que pasa. El arte, la creatividad, todo eso para mí forma parte de... Y eso no me hace ni mejor ni peor, simplemente que he podido hacerlo de esa manera y quizás desde la infancia, por eso es tan importante eh, que los niños puedan hoy tener la oportunidad de, como nosotros, cuando éramos niños, desarrollar su imaginación, algo que desde las tablets, los puñeteros teléfonos móviles de tan basura está acabando pues con su imaginación y con su capacidad de percepción y de poseer algo que es importantísimo, que es criterio. Sí, no, bueno, la verdad es que no están ayudando la tecnología, pero bueno, eso es responsabilidad de los padres y de los educadores. La verdad es que ya Absolutamente. no es responsabilidad de los niños. Alfonso, querías comentar algo, me ha parecido. Sí, quería decir que un ejemplo típico sería cuando éramos más jóvenes, leías un libro, ¿no? Y luego veías la película, ¿no? Ese choque entre la creatividad que tú habías tenido a la hora de diseñar mentalmente los personajes y luego cuando los veías a través de la pantalla, ¿no? Como muchas veces esa decepción de yo no lo había imaginado así, yo lo había visto de otra forma, yo lo había visto mucho más rico, mucho más amplio y al final ves la imagen, ¿no? Entonces, cómo esa creatividad te hacía vivir la historia de una forma mucho más intensa, mucho más profunda que cuando lo ves representado en una pantalla de televisión o de cine. Sí, pero fíjate, esto que acabas de decir, Alfonso, es muy interesante porque yo lo he hecho a la inversa. Es decir, yo he podido ver una película y luego he ido a comprar el libro. Y he leído el libro y en cambio no me he sentido defraudado porque la diferencia del libro era realmente abismal con la película, pero sí que me ha ayudado el leer el libro a ampliar muchísimo más, incluso variando la historia que me había gustado de la película, me había ayudado a ampliarla y me ha enriquecido incluso mucho más. De decir, ostras, es que esto que no salía en la película, pues joder, qué trama, ¿no? O sea, fíjate por qué recovecos y qué caminos me ha llevado esa trama. Incluso me ha llevado a ampliar esa visión sobre esa historia en un momento determinado de ficción y me ha ayudado a enriquecerme incluso muchísimo más, ¿no? Yo quizás que soy una persona que me gusta siempre ver es el vaso siempre medio lleno, ¿no? Pero con la conciencia de la realidad de que el vaso tiene una medida. Eso es lo que hay. Pero siempre intentando, pues, si puedo, encontrar un grifo que me ayude a llenar un poquito más ese vaso, ¿no? O si es de vino, pues una buena botella de vino que me ayude a ampliar esa copa de vino, ¿no? Siempre desde ese punto de vista. Sí, hombre, evidentemente es una persona excepcional, ya te digo, en el campo de la creatividad. Porque, bueno, yo ya he comentado todo lo que tú haces en cuanto a creatividad y ¿en qué campo te sientes más cómodo creando? Bueno, vamos a ver, yo sí tengo que ser sincero y honesto conmigo mismo, y lo soy. Para mí siempre la música ha sido el campo donde yo
quizás me desarrollo con mayor fluidez porque es algo que nace en mí, la composición musical, nace en mí crear canciones, crear las letras de las canciones, darle color, ¿no? A ese mundo. Para mí es el mundo creativo en el que más me, me he encontrado desde muy niño más a gusto y es realmente me considero más músico que cualquier otro tema que yo pueda tocar, cualquier otra disciplina como la escritura. Aunque soy escritor, tengo escrito varios libros editados en España, pues tengo dos, pero incluso para las letras de las canciones hay que saber escribir y darles un sentido a una letra de la canción, utilizar las palabras tan bonitas que tenemos en este idioma nuestro, el español, que es un idioma maravilloso y que desgraciadamente se habla en España, ¿no? No le damos el color que se merece. Pues yo en ese sentido me siento mucho más, me encanta y me fascina la música porque además la música, como vosotros sabéis y como la gran mayoría de gente intuye, creo, o sabe, la música te puede consolar en un momento determinado en el que tú estás un día triste y una música lenta, una música, una balada, te puede llevar a dejarte el alma más tranquila, ¿no? O cuando tú tienes ganas de marcha y estás como, bueno, con unas ganas de, ¿cómo se dice?, de fiesta o de divertirte, pues te pones una música más movida, ¿no? Y entonces la música alimenta el alma. Entonces, creo que el hecho de que ese tipo de arte te alimente el alma, para mí es fundamental. ¿Te podemos escuchar en algún sitio? Bueno, en YouTube sí que hay canciones mías subidas ya desde hace un tiempo. Hace unos años hice un disco completo de rock, porque bueno, a mí me gusta mucho el rock, ¿no? Pero también me gusta mucho la ópera, la música clásica. Bueno, yo estudié en el Conservatorio Superior de Música del Liceo y luego estuve en diferentes, bueno, he trabajado, estudié en Adagio en Barcelona, yo soy originario de Barcelona, y he trabajado he llegado a conocer, he tenido la suerte de tener profesoras como Carmina Comerma o Montserrat Pollo de Cabero, que eran auténticas, eran maestras mías de profesoras de canto y con lo cual pues he crecido aprendiendo a impostar la voz, a hacer música, a crear. Y entonces sí, hay cositas mías como Epo Cardelo en YouTube, sí, pero de rock, que no se Bien, bien, piense no, nadie. estupendo. Sí, es por conocerlo, porque lo que es tu obra pictórica sí que la conozco y me encanta. Conozco tus escritos y me encantan, pero la música pues aún no la conozco. Cuando terminemos seguro que me voy a buscarlo. Y hoy también conozco la música de Epo Cardelo, también tus programas de radio, bueno, tu colaboración con Iker Jiménez, en fin, que Sí. en ese campo de la investigación es que no te dejas nada a la creatividad. ¿La cocina qué tal se te da? La cocina, bueno, alguna cosita que se me da bastante bien. Algunas tagliatelas que, como se dice en Italia, están para volverse loco, ¿no? Me saben muy bien. Pero si eres de sincero, a mí la cocina me encanta. Mi único problema ya es el tiempo, que yo ya no dispongo de tiempo, ¿no? Aunque aquí en casa me dicen, no, si tienes ganas de cocinar, tiempo lo sacas. Digo, ya, pero es que tengo que hacer tantas cosas que me es realmente imposible. Pero me encanta la cocina y sobre todo lo que más me gusta es. Sí, lo que estabas diciendo, un auténtico sabio del Renacimiento que domina todas las artes y todas las ciencias, ¿no? Es decir, una persona capaz de ser creativo en tantos campos, la verdad es que es una persona excepcional, ¿no? Cuando has hablado antes de la inspiración, lo que me ha recordado es esa comunicación que hay entre las distintas partes del cerebro, ¿no? Como el inconsciente te puede transmitir esas ideas que estaban a un nivel profundo y llevártelas a la mente en ese momento que tú estás más tranquilo, más relajado, porque es algo que tu cerebro a nivel profundo, a nivel inconsciente, está madurando, está creando, y en el momento en que tú estás más receptivo, te llega a la mente. Entonces, lo que hablábamos, muchas veces la creatividad la vamos a poner en marcha, pues en un estado que uno necesite una respuesta distinta, novedosa, hacia una situación que uno está viviendo y que quiere transformar o que quiere cambiar, ¿no crees?
¿No Sí, crees? no, por supuesto. Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Pero además, tú fíjate, has tocado un tema, Alfonso, muy interesante, cuando estás hablando del inconsciente, claro. Si nos ponemos filósofos o simplemente con ahondar un poco en la obra de Carl Gustav Jung, cuando hablamos del inconsciente, claro, ese inconsciente, ¿qué es en realidad? Ese inconsciente es algo que nosotros poseemos per se que viene en nuestro nacimiento, o es que eso viene ya incrustado dentro de nuestro ADN, que es una información basada en, no te voy a decir vidas pasadas, o sí. ¿Por qué voy a decirte lo de vidas pasadas? Porque, bueno, nuestros antepasados que vienen detrás tuvieron una serie de experiencias vitales que han ido pasando de un antepasado a otro antepasado, a otro antepasado, a nuestros bisabuelos, abuelos, padres y lo que somos nosotros, y viene grabado dentro de nuestro inconsciente. Claro, ahí habría que saber esa programación que tenemos dentro de nuestro interior, en ese inconsciente que nos va soltando información, realmente de dónde viene. ¿Es nuestro? ¿Ese inconsciente es nuestro? ¿Esa programación que tenemos o nos viene regalada desde el principio de los tiempos, ¿no? Porque claro, aquí como seres humanos no somos unas personas que hemos aparecido así de la noche a la mañana. Nosotros venimos de vida molecular desde muy, muy, muy antiguo, ¿no? Entonces, nada de eso ha quedado grabado en nuestro inconsciente, como tú bien dices. Pues yo creo que ese es uno de los misterios en los que tendríamos que eh, intentar entrar en averiguar qué somos, Sí, por qué somos y para qué somos, ¿no? se está estudiando y en el campo de la neurociencia y seguramente, pero se dice dentro, en el ámbito, que seguramente dentro de los próximos 50 años los descubrimientos más importantes de la ciencia tengan que ver con la mente, porque es esa grande desconocida. De hecho, sí se sabe que la creatividad suele aparecer en momentos de calma, ¿no? Imaginaros una olla a presión transparente, le metes toda la información y cuando está en ebullición tú no acabas de saber qué es lo que hay. Es cuando termina la cocción y los ingredientes bajan cuando tú puedes distinguir lo que hay. En nuestra mente pasa lo mismo, le metemos toda la información y queremos la respuesta, pero la mente está buscando, buscando. Es en esos momentos de calma cuando nos viene la inspiración, la creatividad. De hecho, se dice llevar siempre, pues ahora ya con las grabadoras del móvil nos ayudan, o una Claro, libretita, porque muchas veces las ideas nos vienen estando en la ducha, que es cuando tú te estás absolutamente. relajando. A mí me ocurre cuando voy conduciendo, claro, cuando voy conduciendo yo me relajo muchísimo y es un mal momento para, para escribir o para grabar o para nada, o paseando por la playa, ¿no? Es en esos momentos de calma en los que aparece la creatividad. Y Yo, bueno, fíjate, Manuela, te voy a hacer un inciso en eso que acabas de decir, ¿no? Yo tengo en mi cuarto de baño, tengo siempre una libreta, porque no sé por qué, me levanto por la mañana, lo primero que hago es afeitarme para ducharme y tal, aunque llevo barbita, pues uno se tiene que arreglar la cara para estar decente, ¿no? va a estar Bien guapo. limpio. Limpio y aseado como debe de ser una persona, ¿no? Pues yo tengo una libreta porque me vienen muchísimas ideas e incluso la grabadora con el móvil al lado porque yo me he despertado durmiendo, estaba durmiendo, me he despertado tatareando una melodía que he tenido que levantarme a las 4 de la mañana para decir, hola, me acabo de despertar, tengo que grabarla. Y creo que mi propio subconsciente me ha hecho despertarme para grabar esa melodía, ¿no? Y me he tenido que despertar a las 4 de la mañana, grabar la melodía en el cuarto de baño para no despertar a nadie en casa y luego volver a meter en la cama, ¿no? Pues Dormir porque era una melodía repetitiva que pensaba para mí qué buena, qué tema qué más bonito, ¿no? Pero fíjate que lo que has dicho tú de la tranquilidad a la hora de la creatividad. Claro, también eso, que es totalmente cierto y estoy de acuerdo contigo, pero en muchos casos es totalmente subjetivo y relativo. ¿Por qué? Por ejemplo, pues que Edgar Allan Poe, el magnífico escritor británico, era un creativo. Nadie va a poner en duda lo que es la obra de Edgar Allan Poe, pero él, por ejemplo, escribía sus mejores, y esto no es un mito, quiero decir, esto es realidad porque él mismo lo confesaba, ¿no? Que él escribía los mejores momentos de su creatividad para poder escribirlo era cuando estaba borracho de absenta, ¿no? Y hay personas que necesitan entrar en ese otro punto que, digamos, ciertas sustancias les ayudan
a entrar en ese paso creativo, como por ejemplo el gran filósofo Escotado, que ya nos ha abandonado hace un tiempo, ¿no? Que él escribió esa gran obra, Historia General de las Drogas, ¿no? En la cual es un hombre que experimentó siempre con el tema de las drogas, no desde un punto de vista con una necesidad perentoria de tenerse que drogar, sino como una experimentación para llegar a ese punto del más allá, como hacían los antiguos chamanes, etcétera, etcétera. O sea, al final la creatividad y el conocimiento se nos puede venir de lados totalmente insospechados. Por eso yo digo que la creatividad es una energía que está ahí y que no me pertenece a mí, nos llega, está ahí. Bueno, pues se nos ha echado el tiempo encima. Sí. Decir una cosa, ante todo, que no estamos diciendo que para uno ser creativo tenga que tomar ningún tipo de sustancia. En absoluto, por supuesto que no. Por supuesto. Creo que sí. Claro que no estamos alentando a nadie a que descubra su creatividad de una forma ajena a cualquier elemento natural. Efectivamente, no creo que la audiencia de Es Radio es suficientemente inteligente como vamos a ver que no estamos diciendo eso. Estamos hablando de que hay, evidentemente, como he dicho anteriormente, hay personas que adquieren ese conocimiento, esa creatividad de diferentes maneras, ¿no? Entonces, yo ya lo he dicho que yo por mi parte es algo que a mí me viene, me llega, que yo creo que me pertenece. Muy bien. Muy bien. Pues muchas gracias, Epo, muchas gracias, Alfonso, y a nuestros oyentes esperamos que les haya resultado interesante, que puedan poner en práctica los pequeños consejos que hemos dado para desarrollar la creatividad, y nos vemos en el próximo programa, nos escuchamos. Chao, chao. Chao. Un saludo. Adiós. Hasta pronto.